Bien, jóvenes, este es el problema 26. Creo que es de los más complejos. Vean el dibujito. Es muy fácil pensar que confundirse entre fuerzas, pero también es muy fácil distinguir cuáles son las fuerzas que están actuando aquí. Bien, cuando uno jala la pared hacia uno, la fuerza que estamos imponiendo hacia la pared realmente, si nos fijamos en la mano, es una fuerza en esta dirección. Por lo tanto, la pared nos responde en la otra dirección. Para fines del brazo, cuando nosotros jalamos, es como si la pared jalara al brazo, cuando realmente lo que nosotros estamos es jalando a la pared. ¿Sí? Desde el punto de vista de la pared, nosotros la jalamos a ella. Desde el punto de vista de nosotros, la pared nos está jalando. Lo mismo sucede con los pies. Uno puede pensar que uno es el que empuja a la pared, y si estuviéramos en la pared sentiríamos los pies empujándonos en esta dirección. Pero nosotros como humanos lo que estamos sintiendo es la fuerza opuesta, la tercera ley de Newton. Estamos sintiendo que la pared nos empuja hacia nosotros. Por eso hay que tener muy claro cuál es el objeto de estudio, cuál es lo que estamos nosotros analizando, qué objeto estamos analizando. En este caso es al humano. Hice lo mejor que pude aquí tratando de hacer un diagrama de cuerpos libres. Entonces, esto representa el brazo, esto representa la pierna, esto representa el humano. ¿Ok? Entonces, aquí está la pared y aquí está el risco este de donde el individuo está jalándose. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas actuando aquí? El peso, a mí, saben que me encanta poner el peso como W, porque así me acostumbré, pero en este caso hay una distancia que le llaman W y, 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 y no me quiero hacer bolas, ¿no? El individuo tiene una masa de 55 kilogramos, esa distancia W es 0.2 metros, luego tenemos la distancia de 0.40 metros, 0.4 pues. La distancia W es esa entre el risco y la pared. Entonces hay un espacio ahí. Y la distancia D es la distancia entre los pies y el cuerpo del individuo. ¿Vale? Nos dan los dos coeficientes de fricción. Coeficiente de fricción 1, que sería el de las manos, y el coeficiente de fricción 2, que sería el de los pies. 1.2. 1.2. Tiene unos buenos tenis el muchacho. Nos piden encontrar cuál es la fuerza de las manos y la fuerza de los pies. Nos pide también encontrar cuál sería la distancia h entre manos y pies para que esto se mantenga en equilibrio. Y luego la pregunta, que es casi obvia la respuesta, es ¿qué pasa si disminuyen los valores de las mus? Muy bien, entonces, en mi diagrama, como les comentaba, son el risco que empuja por medio del brazo al individuo y la pared que empuja por medio de las piernas al individuo. Entonces, estas dos fuerzas van para allá. Por otra parte, las fricciones evitan el resbalamiento. Si el individuo se resbalara, se resbala hacia abajo. Entonces, la fricción evita el movimiento, por lo tanto, la fricción tiene que ir hacia arriba. Fricción de las manos y fricción de los pies. ¿Sí? Son verticales. El peso del joven, evidentemente, va hacia abajo. Pues con todo este panorama, hay que saber cuál es la fuerza manos, fuerza pies. Primero vamos a hacer, a ver si me alcanza el espacio, porque sí es un relajito. Vamos a hacer primero la primera condición de equilibrio, que sabemos que es sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces, esto significa todas, ¿no? El peso, vamos a ponerlo así, más las fricciones, más las normales, igual a cero, ¿vale? Ahora, los que van en la dirección de las X, pues son... me falta aquí una, ¿no?
Oh, es que aquí está, aquí hay un pequeño error, a ver. Dije que esta normal jala, ¿verdad? Esta normal. Esa normal, si yo soy la pared, el humano empuja hacia acá, la pared empuja hacia acá. Esta es la normal manos. Ok. Entonces, la normal manos va hacia acá y la normal pies va hacia el otro lado. Eso serían en el eje de las X. En el eje de las Y tendríamos que las fricciones van para arriba y el peso va para abajo. Vale. Entonces, este es interesante porque las normales son una reacción directa a la fuerza del humano. Es decir, la normal, aquí lo que estamos encontrando es que la normal manos es igual a la normal pies. Pero ¿quién es la normal manos? ¿No? Es la reacción a la fuerza del humano. Entonces, fuerza manos es igual a fuerza pies, es lo que estamos encontrando. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta tiene lógica cuando nos piden cuál es la fuerza manos, fuerza pies, porque es la misma. Es la misma magnitud de la fuerza que le estamos metiendo, ¿vale? Entonces, si lo ven desde otro punto de vista, es una especie de acción-reacción, porque me estoy apoyando con los pies para jalar con las manos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto es natural, lo vamos a rebautizar simplemente como F, ¿ok? Si encontramos F, ya le hicimos. Por otro lado, tenemos esta que serían las fricciones, ¿no? Fricción 1 por F más fricción 2, perdón. Bueno, sí. Vamos a ver, queremos hacerlo todo en un solo renglón, ¿no? Mu por n es la fricción, ¿no? Mu por n manos más la mu 2 por n pies igual al peso, ¿vale? Pero las n's ya quedamos que son f's y las f's quedamos que son iguales, es una sola f. Entonces aquí sería una sola f que multiplica a la suma de los mus igual a mg y entonces ya salió f, ¿vale? Entonces f, por lo tanto, f es mg entre la suma de las mus. Vámonos. Eso parece que salió facilón. 55 kilos por 9.8 dividido entre 1.6 y si todo lo hicimos bien nos da que F es 337 newtons. Esa es la fuerza con la que el chaval tiene que jalar y con la que a su vez empuja la pared. Ahora lo que queremos es sacar la H. Y para eso vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, ¿sí? Que nos dice que la sumatoria de torcas es igual a 0. Y podemos hacer la sumatoria de torcas en cualquier punto que consideremos conveniente. Voy a hacer los momentos que le llaman. Perdón. Voy a hacer los momentos en los pies, en la parte de la pared pies, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Estas dos no participan porque están actuando sobre el eje de giro. Entonces, las fuerzas que van a participar son el peso, ¿sí? Peso es positivo. Y tanto la fuerza manos como la normal manos son negativas. O sea, esta es igual a la suma de las otras dos. Va. Entonces, la torca que pone el peso va a ser esta longitud por el seno de este ángulo. Vamos a bautizar esta longitud como L1, ¿vale? Entonces sería L1 por la fuerza, que en este caso es mg, por el seno del ángulo entre los dos. ¿Cuál es el ángulo entre los dos? Este de aquí, ¿vale? Y eso es 180 menos phi. 180 menos phi. Ok, igual a la suma de estos otros dos. Entonces, vamos a llamarle a esto momentáneamente L2, a esta distancia de aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces sería L2 por la F manos, por el seno del ángulo entre los dos, que es este ángulo teta. Seno de teta. Y el otro sería L2 por la normal manos,
por el seno del ángulo entre los dos, y ese ángulo es 90 grados más teta. Seno de 90 más teta. Bien, entonces esta de aquí, de hecho esto lo podríamos factorizar el L2, ¿no? Para poder escribir esto y que me alcance. Es n manos por el seno de 90 más teta. Y esto le hacemos así. Va. Bien, entonces, esto es, vamos a rearreglar. Aquí decimos mg. L1, el seno de 180 menos phi es el seno de phi. ¿Vale? Y esto sería f manos L2 seno de teta más n manos. El seno de 90 más teta es el coseno, ¿verdad? L2 coseno de teta. ¿Ok? Bien, L1 seno de phi. Entonces, L1 seno de phi es esta distancia, D. Entonces vamos a poner M por G por D. Muy bien. Fm, la fuerza de fricción manos, es mu por n. Mu manos es la 1. Mu 1 por n manos, y la n de manos quedamos que es la fuerza manos, y la fuerza manos es F. L2 por el seno de teta, vamos a ver. L2 sería esto, este es un triángulo rectángulo, y por el seno de teta es esta distancia, y esa distancia es la que llamamos W. W. Más nu manos, perdón, n manos. Y n manos es fuerza manos, y fuerza manos es F. Por L2 coseno de teta, y L2 coseno es esta distancia h que andamos buscando. ¿Vale? Vale, entonces como que lo que andamos buscando es la h. Vamos a ver, FH es M por G por D. Vamos a dejarlo MG así pegadito. MG por D menos mu1 por W por F. Dividimos todo entre F y entonces H sería igual a MG entre F por D. Estas son fuerzas, se van los newtons, ¿no? Menos mu1 por la distancia W. Acuérdense que es una distancia, y eso sería el tema. Fíjense qué bonito va a dar esto. A ver, la F no es más que mg entre los mus, entonces el recíproco de la F sería h igual a mg abajo se va con la mg, y el mu1 más mu2 sube, entonces esto sería mu1 más mu2 por D menos mu1 por W. ¡Qué bonito resultado! Es decir, esa distancia nada más está dependiendo de las fricciones y está dependiendo de las distancias hacia el cuerpo, tanto de las manos hacia el cuerpo como de la pared hacia el cuerpo, que son la D y la W, y las fricciones. ¿Ok? Entonces, si metemos bien los numeritos, esto me tiene que dar 88 centímetros, ¿no? H es igual a 88 centímetros. 0.88 metros. Eso es. Vale. Y entonces ya con eso tendríamos los dos incisos. El tercer inciso, pues es obvio de obviedades, ¿verdad? ¿Qué pasa si disminuyen? Si disminuyen los valores de las mus, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que el valor de la mu1, si disminuye, la h se hace más chiquita. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si nos empezamos a resbalar? Empezar a juntar pies con manos, ¿no? Esa sería la onda. Eso es si nos resbalamos de las manos. Si nos resbalamos de los pies, entonces aquí había que hacer... Ah, no, perdón, es la mu1, perdón. La mu1 es D menos W. O sea, lo que le importa es que si empezamos a resbalarnos por las manos, D menos W, esta distancia tendría que hacerse más grande. D menos W, y la manera de hacerse más grande es que
Sí, que empujáramos, que estiráramos más las piernas, ¿no? Y encogiéramos más los brazos. Eso puede ser. Y la otra es, ¿qué pasa si es la MU2 la que empieza a fallar? Si es la MU2 la que empieza a fallar, entonces tendríamos que aumentar la distancia D, ¿sí? Entonces, digamos que es como aumentar el brazo de palanca, pues para poder aumentar la torca y no caernos, ¿no? Pero sí es muy interesante cómo podemos pasar de nuevo. Eso es un asunto que es biomecánica, ¿no? Cómo podemos pasar de pensar en una situación física, ¿no? A pasar a física del de cuerpo, ¿no? A pasar a una situación que podamos analizar, que podamos desmembrar y que por medio de matemáticas podamos encontrar algunas soluciones. Este problema es bonito, les recomiendo que lo repasen ustedes, intenten hacerlo solitos, intenten pensar en este tipo de cosas de cuando jalo, entonces me empuja quién, etcétera. Eso es divertido. Y creo que poco a poco podemos ir entendiendo cómo es esta situación, ¿vale? Principalmente pensamos a veces que nosotros jalamos y es algo como externo, ¿no? Y no, realmente lo externo es la reacción de aquello que nosotros jalamos, es ese otro objeto que nos jala a nosotros, en este caso la pared, o que nos empuja, pero en este caso el risco, o la pared en el caso de que nosotros la empujamos, ¿no? Bien, chicos, se acabó mi chamba para la tarea 1. Espero que con esto tengan suficiente y puedan ustedes desarrollar los problemas que les tocan.